compañeras, compañeros y sobre todo muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias Manuela por estar hoy en Mataró con todos nosotros. Este acto lo hemos organizado entre En Comú Podem Mataró, Comisiones Obreras y Fundació Nous Horitzons. Hoy nos acompaña en esta mesa el representante de Comisiones Obreras, que es el secretario general de la comarca del Maresma, del Vallès Oriental y de Osona, ¿correcto? Lalo Plata. Y por otro lado nos acompaña Montse Soria, como representante de la Fundació Nous Horitzons. Si queréis dirigir algunas palabras. Yo seré bien breve. Primero, ante todo, dar las gracias a Manuela en primera persona por acompañarnos hoy aquí, dar las gracias a todos y todas los que habéis hecho posible este acto, que la verdad que funciona, pero no solo este, sino todo el ciclo de conferencias que la Fundación va haciendo aquí en Mataró, que nos va aportando al día a día de nuestra ciudad y de nuestras diferentes entidades de temas de debate, de sabiduría, para poder caminar un poquito mejor en esta singladura que nos tocan, en estos tiempos que nos tocan. Yo la verdad que hoy estoy muy emocionado por muchísimas cosas, pero sobre todo porque vamos a hablar de transición entre gente que hicisteis la transición. Y mi generación, que es la generación que actualmente le ha tocado echar un pie adelante y que también pretende, en cierta manera, remover el sistema tal y como lo tenemos, unos para un lado, otros para otro, tenemos muchísimo que mirar y muchísimo que aprender de lo que fuisteis capaces de hacer muchísimas de los que estáis aquí y de lo que Manuela evidentemente nos viene a hablar. Desde la generosidad y desde la empatía, que son dos cosas que últimamente parece que se nos han quedado en algún tintero. En unos momentos donde Cataluña se debate en su futuro y donde la sociedad catalana se mira, a veces incluso con recelo entre ella. En un momento en que el planeta ha dicho stop, ya no aguanto más. Y donde han debido ser los jóvenes los que salieran a la calle para recordarnos al resto que la urgencia venía muy en serio. Y en un momento en que las mujeres han tomado el verdadero protagonismo del movimiento en las calles y de la vida social mediante la lucha feminista, por lo menos debemos hacer una lectura obligada de que estamos en un tiempo de cambios. También nos lo marca un ascenso de la ultraderecha, como hacía muchísimo tiempo que no veíamos en nuestro país. Todo esto nos debe invitar a la reflexión, nos debe invitar a la fuerza del cambio entre las personas, pero también nos debe invitar a no hacerlo desde la tripa, desde la víscera, sino desde la emoción, desde la empatía, desde la generosidad y desde el cariño. Y creo que estos son unos valores que, en cierta manera, necesitamos referenciar en la gente que ponemos al frente de nuestras instituciones, al frente de nuestras organizaciones, y que Manuela encarna perfectamente bien. Yo siempre, en primera persona, permitirme que me cuelen la anécdota de todo el mundo habla, pero es que Manuela cocina a la gente con la que se reúne. Y a mí, desde la postura de un gordo, y desde la postura de un cocinillas, me parece excepcional, porque crea un marco y ya te está ofreciendo algo antes de ni siquiera sentarse a hablar contigo. Eso me indica muchísimas cosas. Estaremos muy atentos, Manuela, a la plataforma Cuidar la Democracia. Nos interesa muchísimo lo que salga de ahí. Y a pesar de que sé que a los que vienen ya no me toca por generación, haré todo lo posible para leérmelo con mucha intensidad y con mucha atención. Muchísimas gracias otra vez a la Fundació Nous Horitzons, muchísimas gracias a En Comú Podem y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Bueno, yo seré muy breve, pero desde la Fundación Nous Horitzons, lo primero queríamos decir muchas gracias, Manuela, por estar aquí con nosotras y con nosotros, y muchas gracias a todos y todas por compartir este espacio que desde la Fundación Nous Horitzons pues queremos ir programando actos para poder reflexionar, debatir sobre temas que nos interesan, y con Manuela es una oportunidad, ¿no?, de poder estar aquí y compartir también con todas y todos nosotros. Así que muchas gracias.
Pensamos, en el momento en que se proyectó este acto, sobre todo que había que reivindicar las luchas que llevaron a la democracia en nuestro país y que hay que reclamar también esa manera de hacer basada en el consenso y en el diálogo. Sobre todo en un momento político como el actual, donde el frentismo y el no reconocimiento del adversario, desgraciadamente, tienen un excesivo protagonismo. Hoy más que nunca hay que reivindicar que el diálogo es quizás el principal de los fundamentos de la democracia. Por eso hemos invitado a Manuela, porque es una de las mejores exponentes de aquella generación heroica que se dejó la piel durante la dictadura, que luchó decididamente contra el franquismo, que significa contra el régimen y aquellos secuaces, y que conquistó la democracia y estuvo al servicio de la clase trabajadora. Veréis, cuando se acercaba el 24 de enero, en una reunión normal y corriente, un día cualquiera, pensamos que era necesario que en Mataró también recordáramos a tus propios compañeros del despacho de la calle Atocha. Y además, ya puestos a fantasear, nos atrevimos a pedir que vinieras hoy a nuestra ciudad, a hablarnos sobre todo de los fundamentos de nuestra democracia, de su lucha y del papel protagonista que tuvisteis en aquellos años tan difíciles. Gracias una vez más, Manuela, por aceptar nuestra invitación. Todas y todos ya conocéis a Manuela. Madrileña, madre, abuela, amiga, compañera, abogada primero y jueza después, militó en el Partido Comunista de España y formó parte de las listas al Congreso en las elecciones de 1977. Fundadora de Juezas y Jueces para la Democracia. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y también presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Más recientemente, como persona inquieta que es, ha estado al frente de iniciativas como Cosiendo el Paro, Yayos Emprendedores o Zapateras. Como sabéis, en el año 2015, las compañeras y compañeros de Ahora Madrid consiguieron ganar la alcaldía con Manuela Carmen al frente, demostrando que cuando las izquierdas apuestan por el diálogo y la unidad, todo es posible. Y lo demostró con una magnífica gestión al frente durante los 4 años del mandato pasado. Manuela, como ves, eres un referente de muchas personas y por eso hoy nos hace muchísima ilusión que nos acompañes en este acto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias, de verdad, por venir a pensar, a debatir, a explicar, a escuchar. Yo creo que una de las más bellas actividades cívicas es pensar en común, es decir, intercambiar ideas, escuchar lo que piensan unos, reflexionar. Por eso, pues muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, a todos ustedes, a todos vosotros y muchísimas gracias a todos los organizadores. Qué placer, además, tanta gente joven aquí, es estupendo, ¿no? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que efectivamente, bueno, la verdad es que cuando uno habla desde los 76 años, que soy los que tengo, que los acabo de cumplir, tengo 11 meses para hacerme la idea de cumplir los 77. De momento estoy con los 76. Pues os tengo que decir, y los que sois un poco mayores como yo, o un poco más, pues sabréis que es igual, uno cumple los años, pero uno se siente igual. La gente se piensa que por hacerse mayor uno se siente diferente. No, sigue siendo igual. Lo que pasa es que te das cuenta de que los demás te empiezan a tratar de una manera diferente, un poco peligrosa, porque los demás empiezan a pensar que somos como un poco niños. Yo el día que me di cuenta que me estaba haciendo mayor, fue una tontería, pero la verdad es que yo estaba en la peluquería y entonces la chica que me estaba atendiendo pues me dijo, ¿se puede usted quitar las gafitas? Y digo, madre mía, esto quiere decir que esta chica ya me ve como una señora mayor. Conclusión, que yo encantada de estar aquí, pero que, no sé, saber que la edad es enormemente relativa, es decir, que yo creo que hay jóvenes viejos y yo qué sé, que se va un poco en el aire de cada uno y por tanto, pues encantadísima de que yo os cuente cosas de lo que significó efectivamente el conseguir que de nuevo en España hubiera democracia, después de todo lo que pasó, después de la guerra tan cruel y todo esto,
Y por tanto, pues muchísimas gracias, que penséis que puede ser interesante este intercambio, ¿no? La verdad es que yo creo que de alguna manera, y quizá por lo que significó luchar por la democracia desde muy pronto, después haré una pequeña referencia, yo creo que muchas de las personas de mi generación somos profundamente demócratas, es decir, sabemos mucho de lo que significa la esencia de la democracia, que es escuchar al otro, exigir el respeto para que el otro nos escuche a nosotros. Y fijaros, a mí me pasó yo en los 4 años que he estado en el ayuntamiento, así como en los medios de comunicación y personas de la oposición pues han utilizado ese lenguaje muchas veces soez y cabinista de insultos, descalificaciones y me han dicho una cantidad de barbaridades terribles, ¿no? Pues sin embargo la sociedad madrileña siempre ha tenido una actitud de una grandísima acogida y no he tenido ningún problema con la gente en general, pero sí con la política, ¿no? Y yo me acuerdo un día que el Partido Popular había organizado pues algún acto y, no sé, de alguna forma pues quiso llevar a cabo pues esa confrontación al acto del ayuntamiento. Era un acto que hacíamos en el exterior, delante del ayuntamiento, allí en la Plaza de Cibeles, y vinieron pues un grupo grande. Yo pienso que a lo mejor ahora estas personas, estoy hablando de hace 2 años y medio, a lo mejor estas personas están en Vox, en aquel momento no lo sé, pero bueno, estaban allí y parecía que eran del Partido Popular y pretendían que no se hiciera nada, empezaron a insultar y me decían, vieja, roja, y yo pues dejé que acabaran de decir todo eso, pues empecé a hablar. Muchas gracias por haber venido. Yo agradezco mucho que deis una opinión diferente sobre mí misma. Bueno, me parece que el que penséis que soy una señora mayor, bueno, vosotros lo habéis dicho de una manera menos educada, pero efectivamente pues tenéis mucha razón, soy una persona mayor. Pero es que vosotros no sabéis la ventaja que tiene el ser una persona mayor ahora, porque yo he vivido la democracia, y la democracia que vosotros tenéis ahora, la tenéis gracias a nosotros, y por eso vosotros podéis decir ahora lo que decís. Pasó, como os podéis imaginar, en un silencio sepulcral. Nadie más dijo nada, el acto se pudo hacer perfectísimamente y ya está, ¿no? Porque es que es verdad que la democracia tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Y algo me gustará después hablaros un poco más de todo eso, ¿no? Pero lo que sí yo quiero que trasladaros un poco lo que significó para mi generación. Yo era una niña de un colegio de monjas, no tenía ni idea de lo que había pasado en España. Yo solamente tengo un recuerdo así un poco confuso de ser una niña chiquilla. Un día jugando se me ocurrió decir, claro, en aquellos entonces se veía mucho lo de la mano, el brazo en alto, la mano extendida, ¿no? Entonces recuerdo que yo estaba con unas profesoras que su familia, luego supe que habían tenido que huir de España y todo esto, y se me ocurrió decir, qué tontería esto de siempre el saludo con la mano extendida. Digo, ¿qué más dará que sea con el puño cerrado, no? Recuerdo en aquel momento, son pequeños como flashes de lo que era aquello para una niña, ¿no? Y me acuerdo de la cara de preocupación de aquellas señoras. Jamás se te ocurra hacer eso en la calle, jamás. Yo me quedé absolutamente... Pero en fin, son pequeñas cosas que van quedando, pero no son más que ráfagas, ¿no? Porque en mi familia, como en tantísimas familias, lo último que se hablaba era de la guerra. Nadie quería recordar la guerra, ni hablar de la guerra, ni nada. Y yo por eso, hasta que no llego a la universidad, yo no me entero de lo que ha sido el pasado de mi país. Yo no sé lo que ha pasado en mi país hasta que llego a la universidad. El día que llego a la universidad me acuerdo muy bien, porque es el típico día que sabes que te pones ese vestido azul que te quedaba bien y aquellas sandalias y no sé qué, y entonces yo voy entrando y de pronto veo que hay un gran grupo de estudiantes que están hablando del poeta Cernuda. Yo no tenía ni idea quién era el poeta Cernuda, ni idea, ¿no? Yo sabía de los Machados, pero en mi colegio habíamos estudiado a Manuel, que no a Antonio. Antonio era muy comprometido, ¿no? Y entonces, pues esa sensación que de pronto tengo yo en ese momento, estamos hablando de 1961, de que algo me han hurtado, ¿no? De que de alguna manera me han quitado mi historia, me han quitado mi vida, ¿no? Me parece muy importante insistir en el papel de la historia, ¿no? Hay una historiadora norteamericana que yo adoro, que se llama la señora Lincoln, por si alguno tiene interés en conocerla, que tiene un libro precioso sobre la invención de los seres humanos, la invención de los derechos humanos, que dice que los derechos humanos empiezan a surgir en 1789 porque se desarrolla la empatía
entre la sociedad de ese momento. Se desarrolla la empatía y uno empieza a ver al otro como uno mismo, ¿no? Bueno, pues esta historiadora, que es interesantísima, acaba de publicar un libro muy pequeñito que se llama La historia importa, que dice hasta qué punto la historia es absolutamente determinante, ¿no? Por eso yo os digo, yo en aquel momento vivo eso. Me han quitado mi historia, me han quitado no sé, y entonces empiezo a saber lo que ha sido la guerra civil, etc. Bueno, pues yo os aseguro que yo, tal y como lo viví desde ese momento, siempre y cuando después he oído hablar de la transición, y he escuchado en muchas ocasiones que se decía que si la transición había sido un fracaso, que se había sido un error, bueno, en un momento determinado se puso muy de moda hablar sobre esto, ¿no? Yo lo que siempre he insistido es la transición no se produce en España en el año 75, 76, 77, 78, no. La transición se produce en España desde muchísimo antes. Porque cuando efectivamente se admite que Franco ha muerto y que no va a poder quedar, no puede continuar la dictadura, es como un queso que ya está agujereado, ya cae. Pero si no hubiera sido porque se hubieran hecho muchísimas cosas antes, no hubiera habido esa transición. Es decir, esa es mi primera idea y muy importante. La transición es un efecto a largo plazo. Es una cantidad de acciones enormemente inteligentes que van minando, ¿no? Yo creo que el Partido Comunista tuvo una visión absolutamente esclarecedora cuando habló de la necesidad de la reconciliación nacional. Cuando dijo las guerrillas se han acabado, este país no puede continuar en una guerra que además era absolutamente desigual y que cada día había más guerrilleros que estaban absolutamente bueno, controlados, en fin, imposible, ¿no? Aparte de que no era posible continuar con las guerrillas, entre otras cosas porque las guerrillas se mantuvieron, como todos sabéis, por la esperanza de que el resultado de la Segunda Guerra Mundial iba a permitir de alguna manera que los aliados iban a entrar en España y nos iban a incluir de nuevo en esa Europa liberada. Como nada de eso pasó, pues evidentemente yo creo que fue enormemente clarividente la decisión del Partido Comunista, que fue siempre el elemento más determinante de la oposición al franquismo, así fue, que planteó la necesidad de la reconciliación nacional. Y a partir de la reconciliación nacional, yo creo que hubo una serie de decisiones que fueron importantísimas y que todas ellas tenían que ver un poco con escuchar la sociedad. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Esta reflexión a mí me parece muy importante ahora, porque yo creo que ahora todos estamos viviendo una sensación de que hay una clase política que no escucha a la ciudadanía. Yo esta mañana estaba escuchando la SER y me parecía, hacer una expresión bonita, que decía, será porque el Congreso está protegido por los leones, que no hay manera de que desde dentro de esa sala, que es la sala del pueblo, que es la casa del pueblo, sean conscientes de lo que pasa afuera. Bueno, yo creo que esta idea la deberíamos darle una vuelta y reflexionar, porque si es posible que la transición se haga en diferido, si se haga a través de muchos años, es sobre todo porque de alguna manera empezó a trabajarse viendo qué es lo que quería la gente. ¿Qué pasó en la universidad? En la universidad había un sindicato, era el sindicato falangista, se llamaba el SEU. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues todas las personas que queríamos participar en un cambio, que queríamos traer la democracia en España y tal, nos metimos en el SEU. Entonces yo creo que de alguna manera era todo absurdo, pero de pronto el SEU se dio cuenta que estaba lleno de enemigos, que estaba lleno de personas que no pensaban como ellos creían que debían pensar, pero ellos mismos. Fijaros que hay una cosa divertida que creo que mucha gente no conoce, pero en aquellos años, pues el padre Llanos, que después tuvo una importancia enorme en un barrio de Madrid, al final se afilió al Partido Comunista, era una persona interesantísima a la que la sociedad española le debe mucho al padre Llanos, pues el padre Llanos empezó siendo un enorme falangista y era el confesor de Franco. Entonces parece ser que Franco en una de estas confesiones, no sé si antes o después, pues le dijo algo así, mire padre, que es que estamos perdiendo a los jóvenes y los jóvenes es que se están apartando de los sentimientos del movimiento nacional y de la falange, esto no puede ser. Entonces le dijo al padre Llanos, a ver qué se le ocurre a usted utilizar, a ver qué se le ocurre a usted inventar para ver si movilizamos a los jóvenes. Entonces dijo, bueno, pues vamos a organizar unos campos de trabajo para que vayan los jóvenes, ¿no? Entonces se creó algo que se llamaba el SUT, que era el Servicio Universitario de Trabajo, que la cosa consistía en que determinados universitarios pasaban una gran parte del verano, la pasaban en fábricas, en minas, o bien enseñando a leer a los campesinos, las campañas de alfabetización y todo esto, ¿no?
Claro, fue tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que al final salieron más rojos de lo que nadie pudo pensar. Porque claro, en aquellos años, imaginaros, yo ahí no estuve, pero mi marido que estuvo en la campaña de alfabetización de Andalucía, pues claro, llegaban los estudiantes, el de arquitectura, llegaban allí y se encontraban cantidad de campesinos que no sabían leer y escribir. Veían qué era lo que se comía, pues se comía ese gazpacho que era fundamentalmente pues, tomates estrujados y un poco de pan. Bueno, era conocer la terrible realidad de España. En ese momento estaba ya produciendo ese desgarro que fue la emigración. Yo tengo recuerdo de niña, de ir en el tren y de ver estos españoles que emigraban con maletas de madera, que no sabían leer y escribir, que cuando llegaban a Alemania ponían letreros que decían no queremos ni perros ni españoles, porque éramos lo más tirado. Ahora cuando se oyen esas barbaridades respecto a la inmigración, que nosotros sí queremos acoger toda la gente que somos de bien, y cuando se oyen esos disparates, pues nosotros también que recordemos cómo era todo aquello, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que la técnica fue una técnica extraordinaria porque de alguna manera fue meterse en las instituciones, entrar en las instituciones. ¿Cómo? Intentando ganarse a la gente que le daba igual, que no se hablaba de política, se hablaba de reivindicaciones. En la universidad, ¿de qué hablábamos? De que la universidad era cara, de que no había libertad de expresión, de que había un profesor que no le habían dejado explicarnos que no podíamos conseguir los libros que necesitábamos. Hablábamos de lo que a la gente le preocupaba. Entonces así, pues la verdad es que empezó a tener un rédito importante y tuvimos la enorme satisfacción de que ese sindicato falangista en el año 64-65 desapareció. Yo por eso digo que en mi generación, aparte de otras cosas, hemos sido muy optimistas, porque todo esto que después nosotros oímos lo del sí se puede, nosotros ya lo sabemos, ya lo sabíamos que sí se podía, porque nosotros trabajamos la democracia y sabíamos que sí se podía. Fijaros lo que significa siendo tan jóvenes como éramos todos, pues que nos cargamos el SEU, pero entonces se crearon unos sindicatos que no eran legales, pero que hacíamos nuestras publicaciones, las cosas. Los dos más importantes eran el SDEUM y el SDEUM. El SDEUM era el Sindicato Democrático Universitario de Madrid y el SDEUM era el Sindicato Universitario de Barcelona. Y teníamos unas relaciones fantásticas entre los compañeros de Barcelona y los compañeros de Madrid. A nadie se le ocurría pensar que después de tantos años iban a pasar estas cosas que pasan ahora, ¿no? Porque la verdad es que teníamos una relación espléndida y teníamos un intercambio tremendo, ¿no? Y nosotros veíamos que habíamos conseguido nada menos que eso. Es verdad que hubo sus cosas y bueno, pues efectivamente pues alguna vez nos detenían, más o menos, bueno, pero en un contexto en el que de verdad la dictadura empezaba a ablandarse, es decir, en ese contexto de los movimientos sociales, no en la represión de los partidos políticos, que por supuesto cada vez que había una caída, fundamentalmente del Partido Comunista, pero de los otros partidos también, pues era de una dureza terrible y había todo, condenas tremendas, torturas, los juicios del Tribunal de Orden Público, pero independientemente de esa enorme, digamos, represión que había en las estructuras políticas, lo que me interesa es que por abajo se empezó a entrar en la sociedad, precisamente viendo qué es lo que quería la sociedad, ¿no? Y si eso es así en general, yo creo que donde es algo verdaderamente extraordinario fue lo que hizo Comisiones Obreras, ¿no? Pero yo creo que cuando se lee la historia de Comisiones Obreras, cuando se lee la vida de Marcelino Camacho y se ve que en el fondo, sin hablar una palabra de política, se pudo llegar a hacer el movimiento que se hizo, hablando precisamente de lo que les preocupaba a los obreros. No se hablaba de política, simplemente cómo empieza todo. Pues empieza porque en Perkins, donde está Marcelino, donde está Julián Ariza, pues se dan cuenta que hay compañeros que piensan que están mal pagados, que ellos tienen unos perfiles profesionales muy buenos, entonces empiezan simplemente a hacer reuniones para reclamar más salario, para no sé qué. Nadie habla de política, pero así sale Comisiones Obreras, que es porque escucha, porque es capaz de superar todas las estructuras de los partidos, los intereses de unos y otros, los egos de unos y otros, por un movimiento basado muy esencialmente y muy fundamentalmente en la escucha, ¿no? Y en ese contexto yo os doy otro flash que me parece que es importante. Hemos hablado del movimiento estudiantil, hemos hablado de comisiones obreras, y ahora vamos a hablar de los profesionales. Fijaros lo que significó. Si alguien se pone a mirar las portadas del ABC, puede encontrar en el ABC de Sevilla una portada exactamente de 1970 en la que anuncia que ha habido un congreso de abogados españoles que se lleva a cabo en León, en el que en ese congreso se ha acordado pedir la amnistía,
acabar con la pena de muerte, la regulación de la situación de todos los presos políticos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo era eso posible si estábamos en plena dictadura? Porque estaba produciéndose, estaba empezando ese proceso de transición, estaba ahí. Y es interesantísimo leer esos documentos, la sorpresa del régimen. Ellos convocan un congreso de abogados para nada, para lo de siempre. Y de pronto resulta que aparecen 250 abogados muy jóvenes. Y dicen las crónicas que yo he podido leer de entonces, la gran sorpresa es que todos los jóvenes estaban en contra de aquellos otros que gritaban Franco, Franco, Franco. Lo recuerdo perfectamente, fue de una emoción enorme, ¿no? Porque fue en aquella estructura, empezó el régimen, cuando vio que aquello pasaba, ¿qué hizo? Empezó a llamar a todos los abogados de todos los sectores administrativos del Estado para decir, apuntaros, apuntaros, que se han apuntado un montón de gente joven, no sabemos lo que va a pasar. Y de entrada, pues el que era entonces el ministro de Justicia, pues llegó allí y entonces todos los jóvenes, bueno, no eran tan jóvenes, pero los que estábamos en la cosa, pues entonces de que fuimos, creo, según dice la crónica, más o menos 250 o 300, nos levantamos y nos fuimos. Entonces todos los demás, Franco, Franco. Bueno, pues toda esa historia, ¿cómo acabó? Pues acabó, aunque parezca mentira, abrazándose las personas unas a otras, pidiendo la amnistía. Yo creo que fueron de esos actos que yo he vivido una emoción tremenda y lo vivimos todos, porque a pesar de que empezó así, nosotros hablamos y explicamos lo que había sido, lo que era la necesidad de que se reconstruyera la convivencia nacional, lo importante que era que nos volviéramos a encontrar unos con otros y aquello caló, porque la capacidad de la seducción es extraordinaria. Y la capacidad de la seducción sale de saber desarrollar, como decíais vosotros, los procesos de la empatía. Porque los ciudadanos, cuando son responsables, se entienden así, porque es la manera normal de relacionarse con el humano. Y aquello acabó con uno de los actos, ya digo, de los más emocionantes que yo recuerdo, abrazándose unos a otros y pidiendo definitivamente la amnistía, ¿no? Y era 1970, faltaban nada menos que 5 años para que se muriera Franco, 7 para que empezaran los pactos de la Moncloa y otro más hasta llegar a la Constitución, ¿no? Y ahí se hicieron las cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso fue lo que permitió en un momento determinado el que, bueno, pues tuviera, eso sí, personas suficientemente lúcidas, que con todo este proceso que yo lo centro en aquel abrazo del Congreso de Abogados de León. Yo por eso, mientras que he estado en el Ayuntamiento de Madrid, he insistido mucho en que Madrid quería identificarse con el logo de un abrazo. Y la verdad es que hicimos un logo de un abrazo, entre otras cosas porque yo creo que la historia de la transición española es una historia de abrazos, ¿no? Porque si abrazo fue lo que ocurrió en ese Congreso de León de 1970, es evidente que el cuadro de Genovés del abrazo, en el que hay esa reconciliación entre unos y otros españoles, pues es tan indicativo como el propio monumento que hay en Antón Martín, en el que están las esculturas de los compañeros que fueron míos, los compañeros, los que murieron allí, los que seguimos vivos, ¿no? Y es un cuadro precioso porque es un cuadro del abrazo, ¿no? Durante estos 4 años nosotros hemos hecho un logo que era el cuadro del abrazo y hemos insistido mucho en esa asociación. Creo que el nuevo gobierno del Partido Popular lo ha quitado, pero por mucho que se quiten los logos, digamos, las emociones continúan. Y la emoción continuará siempre. La emoción de esa transición en la que esa estructura de empatía fue lo que determinó el que después pues resultara evidente que había que legalizar todos los partidos. Ya sabéis lo que sucedió, que había una gran dificultad para que se legalizara el Partido Comunista. Y yo me acuerdo que meses antes de la legalización, nosotros, los abogados del Partido Comunista y otros grupos de profesionales también, pues me acuerdo que decidimos poner mesas en diversas zonas de Madrid explicando lo que era el Partido Comunista. Era ilegal, pero la policía no sabía qué hacer, porque es que le parecía absurdo, es que éramos muchísimos. Yo creo que no doy mal el dato, creo que en Madrid, en aquellos años, en el año, pues aproximadamente en el año 73-74, pues, podríamos ser 250 abogados del Partido Comunista, ¿no? Esto me parece imposible, pero era así, era ilegal, pero estábamos ahí, ¿no? La policía lo sabía, pues sí, claro que lo sabía, pero llega un momento en el que no se puede detener a unas mayorías. A mí me gustaba mucho porque inventamos un término entonces que lo explicaba muy bien, que era la paralegalidad.
no era legal. Pero ¿qué quería decir la paralegalidad? Que a veces las cosas no son legales, pero te las tienes que tomar con tomate, porque no hay ninguna alternativa. En la universidad nos habían hecho expedientes, nos habían puesto multas. Yo en concreto tuve que acabar en la Universidad de Valencia, porque me echaron de la Universidad de Madrid. A muchos amigos también, pero claro, nos íbamos de la Universidad de Madrid, llegábamos a Valencia. Entonces yo ahí tuve la suerte además de tener al catedrático Miaja de la Muela, de Derecho Internacional, que era el hermano del general Miaja de la Muela. Entonces, aparte de que nos admitieron, y como además tuvimos un poquito más tiempo para estudiar, porque con todos estos líos pues no nos daba tiempo para estudiar, la verdad, como son, pues sacamos unas notas buenísimas. ¿Y qué pasó al año siguiente? Pues donde hubo la bronca fue en Valencia. Es cuando una sociedad decide que esto se ha acabado, las cosas se acaban. Y así fue la transición y así yo la entiendo, ¿no? Lo que pasa es que esto que se basó fundamentalmente en movimientos sociales, porque lo que sostentó la transición no fueron las decisiones políticas que tomó alternativas como lo que fue el ministro Suárez, la decisión que tomó el rey, toda una serie de cuestiones fueron personas que tomaron sin duda actitudes decisivas en momentos muy complejos. Yo, por ejemplo, como no voy a recordar, y eso es importante para los que lo vivimos así, pues lo que pasó el día del intento de golpe de Estado. Yo me acuerdo que yo hacía muy poquito que había ganado las oposiciones a la judicatura y entonces pues estaba destinada en la isla de La Palma. Entonces acababa de llegar, era mi primer destino judicial y estaba allí y me llamaron los amigos por teléfono y me dijeron, oye, que ha entrado la Guardia Civil, que han entrado los militares en el Congreso, que esto es un golpe de Estado, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí, en Canarias? Yo soy la jueza, pues tendré que detener a alguien, no sé. Yo no voy a tolerar que esto pase así, a ver aquí quién se ha levantado en la isla de La Palma. Afortunadamente no se había levantado nadie en la isla de La Palma. Llamé al alcalde, que era un tío muy majo, y le dije, oye, ¿qué hay aquí? ¿El ejército se ha levantado? Y dice, no, aquí no se ha levantado nadie. Pues bueno, menos mal, que yo no sabía qué hacer, pero tenía esa sensación, ¿no? Entonces, pues, me acuerdo que aún no tenía yo casa, porque ya os digo que llevaba muy poco tiempo en ese destino, y estaba en un hotel, y entonces estábamos, pues las personas, todos los huéspedes del hotel, estábamos ahí en el salón, había varios viajantes de comercio, y yo misma, ¿no? Y había muchos que decían, no sé, pues, si esto iba a pasar. Si es que los españoles no valemos para la democracia. Y yo estaba, me acuerdo perfectísimamente, leyendo un libro muy bonito, que es el diario del Beagle, en el que de alguna manera muy bonita se explica la evolución humana, y yo me agarraba a pensar que la evolución humana siempre iba a ser positiva, y le daba venga a leer aquello porque realmente no podía soportar a los que decían, sí, ya lo decíamos nosotros, sí es que no valemos para la democracia, sí es que no puede ser, ¿no? Entonces, claro, evidentemente cuando sale el rey más pálido que una hoja de papel, pero sale ahí y dice que sí, que la democracia, pues eso, es verdad que esta generación no lo puede olvidar, ¿no? Porque efectivamente ya respiras y dices,